mentalidad del reino. Cambio de forma de pensar. De hecho, cambiar nuestra forma de pensar fue la demanda primaria con que Juan el Bautista y Jesús emplazaron a sus oyentes para abrazar las verdades del reino, como está expuesto en los capítulos 3 y 4 del Evangelio según Mateo, pues, según el modo de pensar del mundo es imposible entender, menos aún, vivir el reinado de Dios. El hijo perdido de la parábola, se encontró a sí mismo cuando, a partir de su miseria descubrió en su propio interior la bondad del Padre. Solo el calor de la casa del Padre, el poder de su amor que anida en el corazón del hombre, nos puede dar valentía para enfrentar los errores de nuestra vida, de manera, que cambiemos de forma de pensar y de actuar. Para participar, pues, en el reinado de Dios, es necesario tomar una determinación personal con firmeza y gallardía, para seguir hacia adelante. Jesús dijo: esforzaos para entrar por la puerta estrecha, Lucas 13:24. Esta es tarea difícil, pero no imposible, ya que nunca estaremos solos en este esfuerzo personal, pues el Espíritu de Cristo está siempre fortaleciendo nuestra debilidad. Para entrar en el reino, es necesario aprender a pensar y actuar según Dios. Convertirse a un nuevo modo de ser ante Dios y ante la verdad anunciada por Jesús. No se trata de salvación, sino de conversión. Pues en la salvación Cristo lo hizo todo, en la conversión depende de una actitud y decisión personal. No se hace sin dolor, requiere aprender a morir a sí mismo. Superar crisis reales, para decidirse por el nuevo orden de cosas que trae el reino de Dios, que ya está dentro de nosotros mismos. La exigencia de conversión hecha por Jesús es sumamente dura. Si no hay conversión, el dueño de la casa cerrará la puerta, y los atrasados habrán de oír estas palabras: no sé quiénes son ustedes, Lucas 13:25, el convite del reino es para todos y la decisión es muy seria. Decir que sí de boca es cosa fácil. Pero lo importante es realizar la voluntad del Padre. La única forma para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros, para que entremos a disfrutar de los derechos de herencia en el reino y el poder de ese reino, se manifieste en nuestras vidas, es que haya un cambio de mentalidad. Lucas 15:11-32 también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. 13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestídole. Y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí, o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 13, 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Formar una mentalidad de reino. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1, 2, enseña que la renovación de nuestra forma de pensar se logra por medio de un proceso continuo y no un suceso repentino. Se puede lograr en fases. Primero, hacer una rendición diaria de nuestra voluntad al Señor para que nuestra forma de vida se convierta en el culto que agrade a Dios. Nuestro culto al Señor no se circunscribe en ir a un lugar a cantar y orar, y este no se termina cuando finaliza la reunión, sino que es permanente en todo lugar y se expresa en la manera que vivimos continuamente en todos los ámbitos de la vida. El proceso de formación es necesario para que el producto final sea de acuerdo al molde original. Por eso, Dios trabaja con la renovación de nuestras mentes, para que podamos desarrollar la mente de Cristo y lograr la conformación de la imagen de Cristo en nosotros. En cada nivel de gloria, Dios nos revela una verdad presente, que establece un objetivo y define un estándar que debemos mantener. Hay cosas que se nos permiten ahora en el nivel en que estamos, pero mañana en el próximo nivel son un estorbo. Por lo tanto, para esta nueva etapa lo que tenemos, hacemos y sabemos, no es suficiente para ir a donde Dios quiere llevarnos, ya que ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que se creó. La gloria de la revelación nos demanda avanzar de manera consecuente con lo que nos ha sido entregado. La iglesia de hoy no carece de revelación sino de realización. Segundo, renunciar diariamente a la forma de pensar y vivir que el sistema nos quiere imponer. Porque, cuando nos movemos en los principios, propósito y diseño de Dios, siempre se levantará un sistema contrario para impedir nuestro avance. Por eso Pablo nos exhorta a no ceñirnos al molde de este siglo. La palabra siglo aquí citada, es el vocablo griego aion que significa, las características de una época determinada. Siglo, aquí no se refiere a un periodo de tiempo cronológico de 100 años, sino a las tendencias del momento, es todo aquello que el enemigo utiliza para hacer su sistema más atractivo, en diferentes épocas. Cuando se habla de mundo en este contexto, es cosmos, pero no es el universo ni el planeta Tierra, sino, el sistema permanente ideado por el hombre, para reemplazar el diseño y orden de Dios. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 2, 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Confronta el siglo, para cambiar el mundo. Se nos ordena confrontar el siglo para cambiar el mundo, así como Abraham tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura sumeria. Moisés tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura egipcia. Daniel tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura babilónica. Pablo tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura greco-romana. En el día de hoy, tenemos que enfrentar nuestro mundo bajo un siglo con una cultura posmoderna permeada de una filosofía humanista, evolucionista, materialista, relativista, ocultista y hedonista, donde las modas, ideologías, artes, comportamientos y demás expresiones, reflejan su forma de pensar, procurando así establecer un fundamento deleznable para nuestras generaciones. Es necesario hacer una renovación diaria de nuestros pensamientos para pensar correctamente. Esto se da, cuando los principios que Dios revela, se convierten en una forma natural de ser que se manifiestan en nuestro pensar y hacer, sin esfuerzo alguno. La renovación no viene incorporada de manera mecánica, es parte de una dinámica espiritual que nace de una comunión con el Espíritu Santo y profundización en la palabra.
Se desarrolla cuando aprendemos a entender, no a partir de los preconceptos tradicionales, ni prejuicios culturales, sino de los principios revelados por Dios. La renovación de nuestro entendimiento se desarrolla cuando la iluminación del Espíritu nos enseña la verdad establecida pero no entendida, pues se nos corre el velo y las vendas mágicas que nos mantenían en una zona oscura. En Job 37:19, el sabio Eliú reconoce que no sabemos cómo responder porque no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. La renovación nos conduce a la formulación correcta de los principios divinos, que generan la formación progresiva y crean una transformación integral. Si esto no ocurre, se queda solo en una información. Nuestra estructura mental debe ser libre de la mala impronta en que fuimos formados, a través de paradigmas verbales, declaraciones negativas que oímos, paradigmas visuales, modelos incorrectos que oímos, y paradigmas vivenciales, experiencias frustrantes y traumáticas que tuvimos. En otras palabras, la mente construida en nuestro pasado, debe ser destruida con todos sus argumentos y rudimentos, para que sea reconstruida en el presente, y afecte nuestro futuro bajo el fundamento de la verdad revelada por Dios. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Características de una mentalidad de reino. 1. Cultiva una proyección celestial. Está orientada hacia el pensamiento de Dios, no analiza ni razona lo milagroso, solo lo cree. Cree lo que Dios ha dicho en la Escritura y lo que Dios hace en el mundo natural aun cuando sea incomprensible. A la mente celestial, le es muy natural lo prodigioso. Este tipo de mentalidad reconoce que Cristo encarna la manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Por eso lo milagroso se constituye en el principal polo de expresión de la presencia y realidad del reino en la vida de las multitudes. El poder del reino se une a la auténtica experiencia de la fidelidad y disponibilidad a la providencia de un Dios de amor, obrando en nuestras vidas y en los demás. Esta experiencia de las señales y maravillas que acompañan al Evangelio del Reino, en un trasfondo del respaldo divino a nuestra tarea, también es una fuente de alegría en el espíritu de los creyentes, a su vez un testimonio atrayente para los incrédulos. Esto es aplicable a la tarea de la expresión y de la extensión del reino, de tal manera que su mensaje no se limite a un misticismo religioso, sino a una experiencia transformadora de la vida de todos aquellos que abrazan esta gracia. 2. Está orientada hacia la justicia de Dios. Es la mente que ha sido formada por la palabra de justicia, y rechaza el relativismo de este mundo. Esta mentalidad nos dirá lo que es bueno y lo que es malo, no habrá dualidad en ella, andará sin medias tintas, rechazará todo aquello que es contrario al reino, cree que Dios es justo y todo hombre, mentiroso. Tiene la capacidad de interpretar los códigos gubernamentales que emanan del trono de Dios. La mentalidad de reino apunta a la realización de la voluntad de Dios en relación con la creación de una nueva sociedad, caracterizada por la justicia y la paz, liberada del pecado y de sus consecuencias. Hablar del reino de Dios es hablar del propósito redentor de Dios en Cristo Jesús, propósito que abarca toda la creación. Al afirmar que la redención de toda la creación es el propósito de Dios, va más allá de la evangelización y la responsabilidad social, apunta también hacia el cuidado del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas naturales y el uso sustentable de los recursos. Dios reina, pero nosotros tenemos la tarea de acoger este reino y a través de su anuncio lograr este ambiente de justicia y solidaridad para toda la creación. Que Dios reine, supone que nosotros, sus hijos, vamos a continuar el anuncio del reino de Cristo como sus seguidores. Hebreos 5:13-14 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una mente comprometida con la verdad eterna. Esta mente entiende que todo lo que posee espiritual o naturalmente, proviene de Dios, que no hay filosofías que puedan asegurar al hombre una comunión íntima y mutua con su Creador. Es una mente orientada hacia la verdad presente de Dios, no está sujeta a claudicaciones, sabe distinguir entre lo santo y lo profano.
Bajo esta premisa, ratifica el imperativo de arrepentirse, pero un arrepentimiento en pro de la ética del reino de Dios, que implica dirigirse a la santidad, a la justicia, a una ética más amplia. Todo lo cual ha afectado el dualismo griego, generando un reduccionismo en la predicación y en la interpretación de las escrituras, limitándolo y a la vez limitando la obra redentora de Dios, cuyo fin es redimir todas las cosas, a todas las personas y a toda la persona. Dios demanda arrepentimiento por pecados que se dan en todas las esferas de la vida, desde la personal, familiar, social y ciudadana. Cristo pide santidad y una conducta ética en todas estas áreas, y en su mensaje demandaba una conducta justa en todos los aspectos, pues es la señal característica de los hijos del reino que han recibido su justicia. Es una mente que acepta la autoridad de la palabra de Dios. Para esta mente, la palabra revelada de Dios es su norma y su ley. Es su conducta y su fuente de pensamiento, poder y autoridad. La mente del reino dice: Dios lo dijo y yo lo creo, es una mente que acepta la autoridad del nombre de Cristo. Entiende que la esencia del mensaje del reino de Dios exige un cambio radical de la forma de pensar del hombre, para que pueda funcionar y vivir bajo la autoridad de Dios. Cuando la autoridad de Dios es activada en la vida del hombre, lo primero que conoce y entiende es que este es un reino legítimo, y que en este reino se hace una sola voluntad, la de su rey. Cuando nuestra voluntad está en la voluntad de Dios, las peticiones que hayamos hecho van a estar de acuerdo a su voluntad. Este reino representa un rey soberano y él no está en el juego democrático, por lo tanto, no pide opinión a nadie para hacer algo. Es una mente que conoce los diseños divinos. Una mente como esta nunca tendrá problemas con la revelación y los cambios que Dios está haciendo en el mundo, se moverá conforme al plan y propósito con que Dios se mueve, no tendrá problemas con guardar y practicar los principios del reino, porque ha entendido la mente de Dios. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mente orientada a la dignificación del ser humano. Es inaudito que en la comunidad portadora de la verdad transformadora de Jesús, su vida comunitaria sea algo poco relevante, aburrido y estático. Tenemos en nuestras manos la buena noticia, la verdad más impactante que existe, y aún así muchas congregaciones sufren de estancamiento y lucen moribundas. Es inaceptable que nos relacionemos con el Creador de todo lo existente y que no se nos impregne su creatividad. No podemos dejar pasar excelentes oportunidades para compartir el mensaje de Dios en nuestro medio por estar aferrados a nuestra tradición, a nuestro legalismo y nuestra falta de innovación. Es imposible traducir el mensaje eterno al tiempo moderno con una mentalidad, estructura y programas de tiempos pasados. Necesitamos generar nuevos mecanismos que transmitan el mismo mensaje que Jesús compartió de una manera fresca, actual, pertinente y nueva, cambiando la forma pero no el fondo. Debemos aprender a dar el mismo regalo pero en diferente envoltura. Es muy importante en la sociedad actual, que la Iglesia saque ventaja de las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de cuanta forma pueda, para utilizarla como una oportunidad para compartir con otros el mensaje de esperanza, que Jesús nos ha dado. Debemos ser intencionales, honestos, objetivos y prácticos en evaluar nuestros métodos y estrategias. Necesitamos dedicar tiempo, esfuerzo y energías, en volver a pensar en diferentes opciones y nuevas oportunidades para transmitir los valores del reino. La Iglesia necesita estar en constante evaluación y creación de estrategias para cumplir con su misión en un mundo de constantes cambios, solo de esa manera podrá ser efectiva y pertinente. Es una mente orientada hacia la dignificación del ser humano. Bajo esta forma de pensar, se comprende que, para Dios, el hombre es lo más importante en esta tierra para llevar a cabo su propósito. Reconoce que no hay ámbito de la vida, la existencia humana y del cosmos, que se escape del interés redentor de Dios, y debido a que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y el instrumento legal, por medio del cual Dios quiere afectar a todo el mundo, entonces los hijos del reino debemos cumplir con el rol de trabajar en la redención de todas las cosas conforme al propósito de Dios.
Ese es nuestro papel en la misión, entendiendo que esta tarea será completada plenamente con la venida de Cristo por segunda vez. Salmos 8:3-8 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La mente de reino es teórica y práctica. Dios está interesado en todos los seres humanos y en todo el ser humano, en todas las dimensiones de la vida, desde el bienestar del espíritu, el alma y el cuerpo, hasta la redención de las relaciones del hombre con Dios, del hombre consigo mismo, entre los seres humanos y del hombre con el resto de la creación. En el Evangelio del Reino encontramos el proyecto salvífico de Dios, que incluye una nueva humanidad viviendo en una creación restaurada, que lo hará evidente, por sus relaciones sanadas con el Creador, con los demás humanos y con el resto del orden creado. Nuestra misión en el reino debe ser integral, que abarque la redención de todas las cosas y todas las relaciones, apuntando a la multiplicación de las nuevas criaturas que conforman al nuevo hombre con miras a una nueva creación. El proyecto redentor se ha inaugurado en Jesucristo, y su pueblo son los agentes del reino, que lo hacen palpable con su vida, acciones rumbo a un futuro, para el establecimiento total del reino en todo el orden creado, y ver la culminación de toda redención. La mente de reino sabe tomar decisiones en los momentos de crisis, pues, sus decisiones no están basadas en las circunstancias, sino en la seguridad de la palabra de Dios. Su énfasis es conocer y entender todo lo bueno, justo y puro de la verdad de Dios, pero también la práctica de la misma. Comprende que el reino de Dios no es simplemente el mejoramiento social progresivo de la humanidad, según la cual, nuestra tarea es transformar la tierra en cielo. Ni tampoco simplemente, el reinado interior presente de Dios, en las disposiciones morales y espirituales del alma, sino que tiene una trascendencia más incluyente en el plan redentor de Dios. A la luz de esta verdad, acepta que el reino de Dios es una realidad presente y a la vez una promesa que se cumplirá en el futuro. Ha venido y está presente entre nosotros, pero también vendrá de modo que esperamos su advenimiento final. El reino se ha hecho una realidad presente en Jesucristo, y su iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, debemos predicar como Cristo, que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino ya está presente y que se avecina el tiempo de la total redención de todas las cosas en Cristo. Filipenses 4:8-9 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros.